a ver el día de hoy lo que viene siendo el tema de osciloscopio, BS escáner, donde vamos a ver diferentes situaciones que tenemos en la vida real, en fallos ya de automóviles, donde a veces no se conecta el escáner o a veces requerimos alguna otra herramienta especial, como lo que es el osciloscopio. Presento al equipo de Centro Educativo SEAC, el ingeniero Luis Carlos Hernández Sánchez, directivo del plantel Guadalajara. Un saludo, ¿cómo están? Se encuentra también el ingeniero Juan Pablo Velasco, directivo del plantel Colima, perdón. Sí, gracias, buenas tardes. Pues vamos a comenzar. El día de hoy el exponente es el ingeniero Juan Pablo Velasco, en apoyo con el ingeniero Luis Carlos y con un servidor, Carlos Toscano Rentería, los cuales vamos a estar atendiendo esta plática. Pues vamos a iniciar, ingeniero Juan Pablo, para ya visualizar lo que es la parte ya de uso de un escáner contra uso de un osciloscopio. Quise preparar algo que es un problema pues que tenemos cotidianamente con los vehículos en cuestión de comunicación. Prácticamente vamos a ver un problema, lo voy a repetir, cotidiano que tenemos con los equipos, porque los que nos dedicamos a esto, los que estamos en la rama automotriz, sabemos que la marca Opel, en este caso, son todo un dolorcito de cabeza en cuestiones de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento utilizaron protocolos muy específicos, muy propios de la marca, y los escáneres genéricos pues prácticamente no entraban o no podían accesar a esa información tan fácilmente. Y teníamos que usar escáneres pues propios de la marca Opel o propios de Chevrolet para poder sacar avante los problemas. Ahorita en la actualidad también tenemos ese tipo de broncas, de problemas en los talleres cuando no contamos con un equipo que cuente con esas características o que cuente en su base de datos con ese tipo de protocolos que utilizaron en su momento estos vehículos, ¿no? Entonces, en este punto, lo que vamos a ver ahorita, una maquetita que armamos, precisamente la armamos pensando en esta plática, donde tenemos conectada una computadora de una unidad Corsa 2005. Tenemos prácticamente toda la red de comunicación de Corsa 2005, porque con esta maqueta pretendemos abarcar varios temas posteriores. Entonces, en este punto vamos a comenzar con la explicación, el por qué tenemos problemas al momento de accesar a estos vehículos con un escáner comercial, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los protocolos de comunicación, así rápidamente, porque esto la mayoría de las personas pues a lo mejor ya lo domina, ya lo sabe, ¿sí? Voy a enfocar por aquí, nada más permítanme, voy a enfocar lo que viene siendo mi conector de diagnóstico. Aquí lo tenemos, que todo el mundo ya por ahí ya conoce, es el conector famoso DLC, ¿sí? Y todos sabemos que tenemos 16 terminales, ¿sí? Por normatividad, por una norma que rige este tipo de componentes, el escáner o el conector del escáner tiene 16 terminales que deben de tener un acomodo muy específico. Y dentro de ese acomodo muy específico nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de protocolo maneja la unidad. El protocolo, bueno, para estar hablando en términos, ahora sí que para estarnos entendiendo completamente, el protocolo es un lenguaje por medio del cual los módulos se comunican, ya sea con el escáner o ya sea de módulo a módulo. Vamos a tener que, en este caso, en los vehículos hay módulos que tienen la habilidad de hablar dos lenguajes. ¿Cómo está esto? Bueno, pues tienen la habilidad de hablar un lenguaje de comunicación para diagnóstico y tienen la habilidad de hablar un lenguaje de comunicación para comunicarse de módulo a módulo. Algo importante en este punto es que en el conector vamos a tener las 16 terminales, de izquierda a derecha vamos a contar el 1, por ejemplo, este es el 1, y de aquí nos trasladamos hacia la derecha del 1 al 8. ¿Sí? Ok, nos trasladamos hacia la derecha del 1 al 8. En las cavidades 4 y 5 vamos a encontrar la tierra para el equipo de diagnóstico, y en la cavidad 16, que es la última del lado derecho, la de abajo, vamos a encontrar los 12 voltios de la batería. Esto mucha gente ya lo sabe, pero
genera problemas al momento de tener un vehículo mediante el cual conectemos y el vehículo no tenga esas alimentaciones porque alguna persona que sabe de esto le fundió el fusible de la 16 que va al escáner o cambió la terminal de tierra a otro lugar y posiblemente el escáner pues no establezca comunicación, como en el caso del escáner que tenemos ahorita nosotros aquí, del X-Tool, que nos proporcionaron las personas de APIMSA, tiene batería propia, por ejemplo. Entonces, si no tenemos alguna de esas alimentaciones, el escáner de todas maneras prende, pero pues lógicamente no va a establecer comunicación, sobre todo si falta la terminal número 4, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos identificadas las alimentaciones principales del escáner, sabemos que hay líneas de comunicación. En este caso, en el caso muy específico de las unidades Opel, en este caso Corsa, vamos a tener que hay una línea de comunicación en la cavidad 7, hay otra línea de comunicación en la cavidad 8 y hay otra línea de comunicación en la cavidad 12. ¿Por qué razón? Y esto generó un montón de problemas en su momento y en esos años. Porque resulta, si podemos observar por ahí la figura del lado derecho que tenemos en la pantalla, donde tenemos el DLC y tenemos los diferentes módulos, a lo mejor las cavidades de los módulos no se alcanzan a apreciar muy bien, pero sí las líneas del escáner. Podemos observar que la cavidad 7 va al módulo inmovilizador de la unidad, del vehículo. Podemos observar que la cavidad 8 va a lo que viene siendo el módulo de control de carrocería y podemos observar que la cavidad, en este caso 12, va al módulo de control de instrumentos, en este caso lo que vendría siendo el tablero. Nosotros aquí, para poder explicar y poder verificar lo que hace nuestro escáner, en lo que viene siendo la maquetita esta que armamos, el simulador, el entrenadorcito este que tenemos aquí, por este lado, no sé si alcanzan a apreciar, colocamos unas salidas donde de izquierda a derecha, la primera salida es la cavidad 7 del conector DLC, la siguiente es la 8 y la de al final es la cavidad 12 del DLC, que vendría siendo la cavidad de comunicación para el tablero. ¿Por qué les explico esto? Porque lo vamos a analizar con el osciloscopio. Vamos a ver qué es lo que hace el escáner y qué es lo que podemos observar en este caso con el osciloscopio en este punto. En el caso de las unidades Corsa, el problema principal que teníamos nosotros es que el protocolo que utilizan de comunicación estas unidades era muy específico. No sé si a alguien le ha dado curiosidad por medir el voltaje que tenemos en la línea K, en la línea número 7 del conector de diagnóstico. Regularmente, en la mayoría de las unidades, con el switch abierto, esa línea va a contar con un voltaje aproximado de entre 5 y 7 voltios. En el caso de las unidades Corsa, si nosotros medimos ese voltaje con el switch encendido en la posición de encendido, no nos va a brindar absolutamente ningún voltaje, va a estar prácticamente en 0 voltios. Y cuando inicia la comunicación, ahorita lo vamos a observar con el osciloscopio, ese voltaje se va de 0 hasta 10, aproximadamente 12, inclusive si está prendida la unidad, pues llega a los 14 voltios prácticamente. Entonces, en un protocolo ISO 9141, que es el que se utiliza en la cavidad 7, un escáner genérico, al momento que busca la comunicación en ese punto, regularmente anda oscilando el voltaje de esa línea, o sea, para lo que viene siendo la comunicación, alrededor de 5 a 7 voltios. También la velocidad es muy diferente. Por eso, cuando nosotros conectamos un escáner genérico, regularmente en estos vehículos no logran accesar. ¿Por qué? Porque precisamente no coincide la velocidad de transmisión de datos ni el voltaje que tienen en esta línea para poder comunicar. Ahorita lo vamos a observar en la pantalla del osciloscopio. Vamos a estar manipulando el escáner, vamos a estar observando lo que viene siendo el osciloscopio también y vamos a observar qué es lo que pasa con el equipo, en este caso con la computadora, al momento que el escáner quiere establecer comunicación con la misma, ¿no? Otro problema que tenemos también, y esto lo vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante, es que regularmente para Opel nos venden
en diferentes equipos. Esta es una de las bondades que tiene este escáner que nos gustó mucho. Nos venden aparte del equipo un módulo redireccionador donde si tú quieres, por ejemplo, comunicarte con el tablero, tienes que colocar el módulo redireccionador en la posición fulana, en la 11, por ejemplo. Si quieres comunicar con el BCM, tienes que poner tu módulo redireccionador en la posición perengana, ¿no? Igual, cuando traían transmisión EasyTronic, estas unidades, el módulo redireccionador también se tenía que poner en cierta posición. O te venden ya el conector directo de 16 a 16, pero de escáner a carro, ¿sí? Esto no hace otra cosa que no sea redireccionar la línea 7 del escáner con las cavidades que yo les acabo de mencionar. Por ejemplo, si tú quieres escanear un Corsa del BCM y el escáner no tiene la habilidad de buscar en la cavidad correcta la línea de comunicación, tienes que usar una interfase o un conector o un módulo redireccionador o como le quieran llamar, que conecte la cavidad 7 de diagnóstico del escáner, lo que es la K-Line que todo el mundo conocemos, con lo que vendría siendo la cavidad, por ejemplo, si es para BCM, con la 8, si es para tablero, con la 12, si es para EasyTronic, con la 13, por ejemplo. ¿Sale? La única que entra directa es motor e inmovilizador. ¿Por qué? Porque comunican por la misma línea. Entonces, eso lo pueden resolver. Esto es lo bonito de las capacitaciones, porque aquí aprendemos cosas que nos van a generar dinero. Ese es el objetivo de esto, que nosotros generemos dinero a corto plazo, que ustedes salgan de la plática y ya lleven un poquito de conocimiento, donde ese poquito de conocimiento les vaya a generar un ingreso de alguna manera fácil o rápido, o les solucione un problema en el taller. Por ejemplo, si yo quiero evitarme comprar 3 conectores o un módulo redireccionador, basta con ir, por ejemplo, a un yonke, a un lugar donde vendan partes usadas y le quite el conector de diagnóstico a un vehículo y yo haga lo siguiente. Le voy a poner en las cavidades 4 y 5, le voy a poner una cavidad que se conecte, por ejemplo, a tierra. Le voy a poner en la cavidad 16 12 voltios. Y la cavidad 7, lo único que voy a hacer es colocarla en las posiciones que les acabo de mencionar. ¿Qué va a pasar? El escáner va a encender y para establecer comunicación únicamente, si yo voy a monitorear motor, no ocupo interfase, pero si voy a monitorear lo que vendría siendo el BCM, pues nada más conecto la 7 del escáner con la 8 del DLC y establezco comunicación con BCM. Si quiero comunicarme con tablero, agarro la 7 del escáner con mi adaptadorcito que yo mismo voy a fabricar y me pongo directamente en la cavidad número 12, que es la de tablero. Y si quiero trabajar con EasyTronic, por ejemplo, mínimo, no todos los escáneres traen ajustes y aprendizajes, pero sí diagnóstico en muchos de los casos, entonces voy a colocar la 7 de mi escáner con la 13 del DLC, ¿sale? Y si no quiero batallar, pues me compro un escáner que lo haga ya directamente, ¿no? Como en este caso el Xtool lo hace ya de manera automática. Ahorita lo vamos a ver aquí, aquí en este momento, cómo es que trabaja. Otra de las bondades, fíjense que nos dejó muy impresionados en este punto, es que el Xtool lo podemos conectar, por ejemplo, vía remota por TeamViewer, y vamos a suponer que si alguno de ustedes tuviera alguna duda o algún problema con su equipo, por ejemplo, en este caso teniendo un equipo de esta gama o similar, pues muy probablemente pudiéramos vía remota brindarles la asesoría, el apoyo o la orientación o realizar el procedimiento para que ustedes salgan del problema. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo en la pantalla que yo tengo aquí mi escáner, por ejemplo, ¿sí? Ya con la pantalla, y esta misma pantalla la están viendo del lado derecho. Esa pantalla la estamos tomando de una laptop. Entonces, si yo manipulo, por ejemplo, el escáner, aquí vamos a meternos a diagnóstico, ¿sí? Vamos a observar que también la otra pantalla cambia al menú de diagnóstico. Un poquito lento porque lógicamente está vía remota, pero también lo puedo manipular desde la laptop, por ejemplo, vía remota. Aquí vamos a seleccionar Opel y vamos a ver que se mueve también el escáner, ¿sí? Y se mueve la pantalla, ¿sale? Entonces se puede
de alguna manera manipular vía remota, no necesariamente de manera presencial. Eso es muy bueno. Ahora, voy a conectar el escáner al conector del DLC. ¿Sí? Lo voy a conectar y fíjense bien lo que pasaba o lo que pasa cuando el escáner no tiene el protocolo de comunicación definido para Opel. Me voy a meter como OBD2, voy a seleccionar aquí la opción de OBD2 y le voy a decir al escáner que busque el protocolo de comunicación automáticamente. Le voy a decir, ahí está buscando, vemos que sale un SAE-J1850, por ejemplo. A lo mejor no alcanzan a leer, pero son los diferentes protocolos que trae el escáner. Algunos ya traen escáner, ya saben, un ISO 9141, y al final el escáner me va a decir que no localiza el módulo, no hay comunicación. Ahorita vamos a ver por qué. Eso mismo que está haciendo el escáner, fíjense cómo, eso mismo que está haciendo el escáner, fíjense cómo cuando no tenemos todas las herramientas, en este caso, simplemente nos quedamos a medias en la prueba. Ahorita me están configurando la pantalla para que ustedes la puedan observar, pero pueden observar aquí que el escáner sigue ciclado en este punto y no encuentra el protocolo. No lo encuentra y al final nos marca un mensaje donde nos dice que la comunicación está fallando en este punto, no estableció comunicación. Entonces ahí es donde empieza el dilema para el mecánico. ¿Por qué? Porque pues será que el carro no comunique o será que el escáner no sirva para este vehículo o será que no lo sé usar, o sea, no le sé sacar todo el potencial que tiene mi equipo. ¿Por qué? Porque estamos usando, por ejemplo, ahorita un escáner de alta gama, se pudiera decir así, lo estamos usando como un escáner genérico, económico, donde prácticamente no trae muchas funciones, no trae muchas opciones. Vean lo que sucede, voy a repetir la prueba. Aquí en el osciloscopio es posible que no alcancen a apreciar muy bien, pero bueno, aquí está en los canales del osciloscopio, tengo el canal 1, 2 y 3, ¿sí? Aquí pueden observar, el 1 está de color amarillo. El 1 lo tengo a la cavidad 7 del autodiagnóstico, el canal 2 lo tengo al 8 y el canal 3 a lo que viene siendo la cavidad 12. En otras palabras, el 1 lo tengo conectado a la línea de comunicación de motor, el 2 lo tengo conectado a la línea de comunicación del VCM y el 3 lo tengo conectado a la línea de comunicación del tablero. Observen cómo aquí hay un voltaje ya, de hecho aquí son 10 voltios, tengo calibrado mi osciloscopio, ayer vieron con el ingeniero Luis Carlos, esto es súper importante, pero súper importante la cuestión de la calibración del osciloscopio, si no, no vamos a lograr ver nada, ¿sí? Aquí tengo yo conectado el osciloscopio y calibrado a lo que viene siendo 5 volts por división, entonces en las líneas verticales, estos cuadritos, cada uno de ellos, aquí empieza el canal, ¿sí? Y tenemos 5 voltios por división en este punto. Entonces, si empieza el canal aquí donde está este cursor amarillo y tenemos la raya acá del canal donde está leyendo, entonces tenemos un aproximado de 10 voltios, ¿sí? Y podrán decir, no que no había nada, no que no había ningún voltaje, ahorita nos acaba de decir el ingeniero que no había voltaje. Bueno, pues déjenme decirles que ese voltaje lo está metiendo el escáner. Voy a desconectar el escáner, ahí lo desconecté, y ahí se cayó el voltaje, ¿sí? Lo vuelvo a conectar y vuelve a aparecer el voltaje. Eso es porque el escáner ya está en modo de diagnóstico. Ahorita lo tengo como genérico, pero el escáner ya está en modo de diagnóstico y ese voltaje lo brinda el escáner para poder establecer la comunicación. De hecho, los módulos de Opel están tan bien definidos, impresionantemente bien definidos, aunque a mucha gente no les guste esa parte porque vienen muy complejos a lo mejor en su interior y a veces no tienen reparación o no es muy fácil repararlos por ese motivo, pero vienen tan bien definidos que cuando no hay comunicación entre algún módulo por la línea K, el módulo te dice que el voltaje en la línea de comunicación es alto porque no detecta los mensajes, o sea, no detecta esa variación de 0 a 10 voltios, siempre está en 10 voltios porque el escáner está metiendo ese voltaje de comunicación o ese voltaje para establecer la comunicación y la computadora detecta ese voltaje y te dice que es alto porque no se establece
la comunicación entre módulos. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué se puede perder la comunicación en este punto. Bueno, entonces voy a volver a hacer la prueba y se van a dar cuenta, voy a ponerle aquí que lo busque en automático, como genérico, ¿sí? Y van a observar que la única línea de las tres, en este punto, la única que maneja actividad es la cavidad 7. ¿Por qué? Porque las demás no entran con ninguno de los protocolos que tenemos aquí. Ese tema, pues ya posteriormente, si les interesa, pueden por ahí pedírselo a PIMS en otras pláticas subsecuentes y lo podemos dar más explícitamente, más explicadito para que les quede claro a las personas que no lo dominen. Los que ya lo dominan, pues excelente, ¿no? Entonces, le voy a dar por ahí que empiece la comunicación, empieza a buscar el escáner. Vemos que la línea se cayó a 0. ¿Por qué? Porque el escáner está buscando un protocolo J1850 y luego ya hay actividad porque estamos buscando un ISO 9141. Vemos que hay actividad, pero ni siquiera la logramos observar en este punto en el osciloscopio. Nada más vemos que la línea sube y baja porque los mensajes son demasiado lentos. La calibración que yo tengo en el osciloscopio en este punto va con el lenguaje de comunicación original del carro. Ahorita lo van a observar, ahorita cuando nos metamos como Opel en este punto, ¿no? Ahí lo dejamos que corra la prueba, ya va en la segunda vuelta, ya está buscando otra vez ISO 9141, por eso está ahí en ese punto buscando el escáner. Vamos a ver que también hay actividad en el 14230 porque comunica por 7 y por cavidad 15, ahí vemos que hay actividad, pero aún así no logra establecer comunicación y ya nos lanza el escáner lo que es el mensaje de comunicación fallida en este punto, ¿no? Entonces, vemos que no logramos establecer comunicación y hasta este punto, si no tenemos equipo, si no tenemos conocimiento, si no tenemos capacitación, pues tristemente le decimos al cliente, ¿sabes qué? Pues mi escáner no entra, se nos va la chamba y a lo mejor alguien que sí tenga escáner y que sí tenga la capacitación adecuada, pues es el que va a aprovechar ese tipo de casos donde el vehículo se pone roñoso y nos dice, no quiero comunicar. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Nos vamos a ir a lo que viene siendo la marca Opel. Estamos en el menú de europeos ya con nuestro equipo, ¿sí? Seleccionamos Opel. Esto es bien importante. Si nosotros no sabemos manipular desde aquí, nos vamos a perder. ¿Por qué? Esta marca de carros, en ese modelo de carros es un Corsa 2005. Ya traen un código bien grabado en la computadora, pero no te lo exponen todavía. ¿Por qué? Porque estos vehículos no obedecían a la regla, a la normatividad OBD2 al 100%. Entonces, si yo le doy que detecte automáticamente el vehículo, me va a decir que el vehículo tampoco tiene comunicación. ¿Por qué? Porque no es capaz de brindar el número BIN. Para una detección automática, el escáner debe leer el número BIN. Y si la SM no lo brinda, entonces el escáner no lo va a detectar automáticamente. Pero estoy en el menú de europeos Opel, no como Chevrolet, sino como Opel. Entonces, me voy al modelo, es un Corsa 2005, y le voy a dar Corsa C. Aquí también tenemos otro problema donde el mecánico se nos va a trabar, o las personas que no conocen de la marca, se nos van a trabar muy fácil. Me voy a meter a motor, inmediatamente me aparece un listado de motores. Los que ya están familiarizados con Opel saben que hay C18NE, X18ZE, hay un sinfín de motores diferentes, pero resulta que este motor de la computadora que pertenece a este Corsa es para un motor C18NE. Por lo tanto, yo no lo logro ver en la lista. ¿Por qué? Porque la lista que tengo es para motores europeos. Y en este caso, los Corsa que nos llegan a nosotros aquí a México son Corsas, lógicamente es Opel, que está hecho en Brasil y vendido a México. O sea, en pocas palabras, esos motores C18 en Europa jamás existieron en producción. Son motores latinos. Entonces va a decir, bueno, entonces ¿qué me gano con que el escáner y que la gama alta y que todo esto? Bueno, pues no pasa nada. Elegimos, por ejemplo, un Z18 y hay que entender las limitantes aquí bien definidas. Yo voy a poder accesar al motor como un Z18 sin problema.
voy a poder accesar a las pruebas, a lo que viene siendo funciones especiales, pero no voy a poder hacer en este punto pruebas activas. Por ejemplo, la bobina de encendido no la puedo meter en pruebas activas. ¿Por qué no la puedo meter? Porque la bobina de encendido para un motor Z18XE es una bobina de tipo COP, o sea, tenemos 4 bobinas, una para cada cilindro. Y en el caso del motor C18 únicamente tengo un paquete de 2 bobinas. Aquí, por ejemplo, entro al motor Z18, observamos que hay actividad en nuestra línea K. Ya por ahí se vieron algunos cuadritos de que ya está preparado el escáner. Y esto también nos pega cuando no conocemos esto y queremos diagnosticar nuestra línea K y queremos probar nuestro osciloscopio, queremos ver nuestra línea de comunicación. Fíjense bien, si yo quiero establecer o quiero leer códigos de falla y quiero ver la actividad aquí, fíjense lo que va a pasar. Leo códigos de falla, ya me los dio, es súper rápido el escáner, súper rápido, aquí ya me dio los códigos de falla y en la línea de comunicación yo no observé absolutamente nada, ¿sí? Ahorita tengo por ahí alguna reacción, por ahí pueden ver que hay algún mensaje, pero no me sirve para análisis. Cuando yo quiero ver si la línea de comunicación está trabajando de manera correcta, tengo que meterme forzosamente a lo que viene siendo datos en tiempo real. Me voy a lista de datos y selecciono cualquier valor, no me interesa cuál. Lo que me interesa es que se establezca una comunicación en tiempo real. Por ejemplo, aquí voy a monitorear el voltaje de la batería. Puedo hacer cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier parámetro. Pero, por ejemplo, aquí le pongo y yo observo que ya en el escáner, que ya en el osciloscopio tengo una comunicación constante. O sea, ya mi línea de comunicación es completamente constante y puedo observar que es correcta, que está bien y que el escáner está estableciendo comunicación en el punto escáner con computadora de motor, ¿sale? Ahí en ese punto estamos comunicando por la cavidad número 7, que es la que tengo conectada en el canal número 1. Pero ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si yo quiero meterme al VCM? Bueno, me salgo de aquí, me voy a donde están los módulos, ¿sale? El VCM pertenece a lo que viene siendo carrocería, y en carrocería voy a tener diferentes módulos. Por ejemplo, módulo de control de carrocería, módulo inmovilizador y tablero de instrumentos. Cualquiera de estos 3 los tengo conectados aquí en este simulador y cualquiera de estos 3 me va a establecer comunicación. Vemos cómo en la línea del canal 1 aún permanece con un voltaje que está mandando el escáner. Pero observen lo que pasa si yo elijo módulo de control de carrocería. Observen cómo se cayó la línea 1, que es la línea K, y observamos que hay actividad en la gráfica de color verde, ¿sí? Yo le pongo aquí leer códigos de falla y vean cómo la comunicación es más rápida. Ya me dio códigos de falla de carrocería. Aquí hay un montón. ¿Por qué? Porque este módulo en estos carritos controla una infinidad de cosas. Te controla luces, te controla algunos controles del tablero, sirve como interfaz de comunicación SM tablero, te controla lo que viene siendo vídeos eléctricos, seguros. Es un sinfín de módulos los que logra controlar un sinfín de componentes los que logra controlar este módulo. Bueno, de igual manera quiero observar la línea de datos, ¿sí? Elijo cualquier valor, el que sea, y establezco comunicación y puedo observar que comunica de la misma manera lo que viene siendo el VCM. Y tengo la comunicación aquí. Aquí nada más para aclarar y hacer la observación, cuando yo me quise meter como genérico en este punto, como genérico, tuve el problema de que no comunicó, pero si observaron los mensajes que se vieron, donde está la gráfica de color amarillo, únicamente vimos que la línea subía y bajaba, pero no lográbamos ver esa onda cuadrada que son los mensajes, ese protocolo, cómo acomoda los mensajes el módulo para poderlos transmitir hacia el escáner. Entonces, en este punto podemos definir que la velocidad de transmisión de datos de la computadora es muy diferente con el protocolo ISO 9141
que tenemos originalmente en los escáneres genéricos. Es por eso que no logran entenderse el escáner con lo que viene siendo el módulo de motor. Es como el protocolo de comunicación es un lenguaje, es como si quisieras entenderle a alguien que está hablando en chino y tú no hablas chino, o quisieras entenderle a alguien que habla muy rápido y pues no logras entender lo que te dice. Es la misma, es algo muy similar entre lo que vienen siendo los módulos. Cuando la velocidad de transmisión de datos no coincide, no es compatible, pues lógicamente tampoco se van a lograr comunicar los módulos entre sí. Y aquí no lo estamos mencionando, lo estamos comprobando con el osciloscopio, ¿sí? Ok, lo mismo va a pasar con tablero. Me meto a tablero, por ejemplo, y vuelvo a repetir, estamos en el menú de, bueno, lo hice muy rápido, estamos en el menú de carrocería, me meto aquí y me meto a instrumentos, y ahora vamos a observar que la línea que se activa es la de color morado. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros datos en la cavidad del número 12 del DLC. Ahí le doy y observamos, ¿sí?, que hay una actividad precisamente en lo que viene siendo tablero. ¿Sale? Tablero tiene una conexión, una comunicación más inestable. Regularmente vamos a accesar a él para obtener códigos secretos o para programar módulos, para identificarlos, para que el carro pueda encender, pero pues eso ya es otro tipo de plática. Ahorita nada más estamos hablando de los problemas más comunes. ¿Por qué? Porque me pidieron que hablara de dos equipos como tal, escáner versus osciloscopio o escáner contra osciloscopio. Y yo les comentaba antes de iniciar la plática aquí a los compañeros que antes de hacer una comparativa entre escáner versus osciloscopio, yo quisiera más bien hacer una fusión o una dupla, porque el escáner ahorita en la actualidad se tiene que complementar con un osciloscopio. Esa es la razón por la cual muchos escáneres ya traen incluidos osciloscopios ya como tal en el mismo programa. ¿Por qué? Porque ahorita es una necesidad enorme la que tenemos de utilizarlo. ¿Por qué? Porque no podemos determinar el funcionamiento, por ejemplo, de algún módulo en comunicación si no podemos observar el funcionamiento que tiene el módulo, en este caso en la comunicación. Ahorita en la segunda parte vamos a generar fallas en la red de comunicación, pero en la red de comunicación de alta velocidad. Esta es una red de comunicación individual donde tenemos una baja velocidad, nada más para comunicarse entre módulo y escáner. Pero hay una red de comunicación intermodular donde tenemos una alta velocidad porque se transmiten datos todo el tiempo, es una línea activa. Esta comunicación es pasiva. Si el escáner no pide datos, los módulos no ofrecen absolutamente ninguna información de nada. Se va a haber datos siempre y cuando el escáner solicite la información para poder hacer un diagnóstico. Ahora nada más un dato, bueno, un tip que quiero compartirles a ustedes es el siguiente. Ok, tenemos aquí en el diagrama, en la parte tablero, inmovilizador, en la parte baja de donde está lo que viene siendo el conector de diagnóstico, en la parte de abajo tenemos al inmovilizador, al módulo inmovilizador. Y si ustedes logran ver las líneas, yo pienso que sí las ven sin ningún problema, pueden observar que la cavidad 6 del inmovilizador va a la cavidad 7 del escáner. O sea, en realidad ahorita lo que estuvimos haciendo es que cuando yo quería establecer comunicación con motor y tenía actividad en la línea amarilla, en el canal número 1, esa actividad entra por el módulo inmovilizador y entra por la cavidad 7 del escáner, llega a la cavidad 6 del módulo inmovilizador, sale por la cavidad 7 del módulo inmovilizador y se va a la cavidad 15 del J2 de la computadora de motor, del PCM o de la SM. Entonces, en este punto lo que pasa es que si el inmovilizador de alguna manera pierde o no trabaja o pierde conexión, nunca vamos a poder establecer comunicación con la SM y el escáner. ¿Por qué se los menciono? Porque es muy común en estos vehículos hacer una práctica de INMO-OFF. Me imagino que muchos de ustedes saben o han tenido esa necesidad o han oído de ese término. ¿Qué es lo que pasa?
hacen un INMOF en la unidad porque no son capaces muchas veces de diagnosticar un sistema inmovilizador, o porque simplemente no quieren tardarse, o porque simplemente el cliente dice, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa, ya me dejó tirado, ya no quiero que el carro traiga esa porquería, que es quitarle seguridad al vehículo, lejos de ser una porquería, es algo muy bueno, porque es seguridad, en este caso antirrobo. Y entonces el que hace el trabajo sabe que si deja conectado el módulo inmovilizador, la SM se contamina y no arranca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que dejar desconectado el módulo inmovilizador. Y en estos momentos vamos a desconectar el módulo y van a observar qué es lo que pasa con la comunicación. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a desconectar el módulo. Bueno, se ve un poco borroso, pero bueno, ahí la idea es que observen. Ahí desconectamos el módulo. Ahora pasamos primeramente la pantalla del escáner para que vean qué es lo que pasa. Únicamente desconectamos el módulo y le voy a decir que quiero comunicar con motor. Observen el osciloscopio. Va a haber comunicación del escáner, o sea, va a haber solicitud del escáner, ¿sí? Ahí ya puso la línea alta, pero ¿qué nos dice? No comunica con el escáner, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque está desconectado el inmovilizador y el inmovilizador sirve como interfase entre el escáner y la computadora de motor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como mecánicos, como técnicos? Lo único que tenemos que hacer es hacer un puente entre la cavidad 6 y la cavidad 7 del inmovilizador. Ahorita lo vamos a hacer. Nada más vamos a ver la pantalla primeramente de donde está el inmovilizador. Ahí está. Agarramos un cable Dupont, muchos de ustedes ya lo conocen, un cable Dupont macho, se alcanza muy borroso, pero bueno, es simplemente un ejemplo. Conectamos cavidad 7, cavidad 6 con la cavidad 7 del inmovilizador. Ahí está. Ahora pasamos al escáner. Ahí tenemos, ahí me quedé en la pantalla para que no vean, no piensen que hay truco, ¿eh? Me quedé en la misma pantalla y le damos OK. Vuelvo otra vez a solicitar motor, vuelvo otra vez Z18 y vemos que sin problema ya accede a diagnóstico. Con el simple hecho de haber hecho ese puente entre la cavidad número 7 y la cavidad número 6 del inmovilizador, ya podemos establecer comunicación, escáner, con lo que viene siendo la SM. También hay muchas veces que, por ejemplo, pues quieren conectar a un cargador de teléfono en el encendedor de cigarros, y muchas veces el fusible que controla el encendedor de cigarros te controla la cavidad número 9 del inmovilizador. En el caso del inmovilizador, la cavidad número 9 es corriente con 12 voltios constantes de batería. Todo el tiempo le está llegando ese voltaje. Antes de que me regañen los electrónicos, ¿verdad? Corregimos, 12 voltios. Entonces, en este punto, deja de haber ese voltaje, el módulo inmovilizador se apaga y no establece comunicación. No establece comunicación ni con inmovilizador ni con motor, y lo que va a pasar es que el vehículo se bloquea, se dispara el inmovilizador y el vehículo no nos arranca. O puede darse el caso que arranque y a los minutos de estar trabajando se apague y se bloquee y ya no vuelva a arrancar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo como mecánico? Pues tengo que primeramente ver que haya diagnóstico en inmovilizador y diagnóstico en motor. Si no hay diagnóstico en ninguno de los dos, tengo que ver qué está pasando con las alimentaciones del módulo inmovilizador primero, porque sé que inmovilizador controla motor. Ahora, si quiero descartar que el problema sea el inmovilizador, pues lo único que hago es hacer lo que hicimos ahorita. Desconecto el módulo, puenteo cavidad 6 y cavidad 7 y observo que haya comunicación escáner SM. Si hay comunicación escáner SM con el puente hecho y no hay comunicación escáner SM con el inmovilizador conectado, entonces el problema radica en el puro módulo inmovilizador. Puede estar dañado el inmovilizador o puede faltar alguna de sus alimentaciones. ¿Qué alimentaciones lleva? 12 voltios constantes de batería y tierra en la terminal número 4, si mal no recuerdo, pues en la 4, ¿sí? 12 voltios constantes de batería y tierra en la cavidad número 4. Si alguna de esas dos alimentaciones llega a faltar, el inmovilizador no prende, el carro no va a prender y tampoco va a establecer comunicación escáner motor si el inmovilizador está conectado.
Y me dirán, oye, en el diagrama tengo unos 12 voltios de ignición. Esa no es alimentación, esa es una señal para que el inmovilizador detecte la llave, y nos vamos a dar cuenta ahorita en una práctica que vamos a hacer rápidamente, que ese parámetro del 12 voltios de ignición es únicamente para identificación de lo que viene siendo la llave transponder. Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestra plática. Ahora vamos a analizar lo que viene siendo el CAN high y el CAN low, o sea, lo que es la red de alta velocidad. Ok, ahí estamos observando en la pantalla que hay bueno, lógicamente es un conexionado bastante complejo, pero ese conexionado se requiere para que la unidad logre arrancar. Si alguno de los componentes que tenemos ahí en la pantalla, alguno de los cables, en su mayoría no está conectado, pues lógicamente el vehículo no logrará arrancar. ¿Por qué? Porque, bueno, en una parte son alimentaciones a los módulos y en otra parte es redes de comunicación entre módulo y módulo. Es una red bastante pequeña, pero a su vez es una red algo complicada, ¿no? Complicada, ¿por qué? Porque cuando no tenemos el conexionado, cuando no tenemos los diagramas, cuando no tenemos la información y cuando no tenemos el equipo tampoco, pues es un dolor de cabeza tratar de querer arreglar este tipo de módulos, de carros. Llegar el vehículo en grúa, el vehículo sin arrancar, y nosotros no vamos a saber qué hacerle si no tenemos con qué monitorearlo, con qué diagnosticarlo en este punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en este momento, voy a mover las puntas del osciloscopio. Ahí podemos observar X actividad y observamos que nosotros en este punto la gráfica pues no nos dice prácticamente nada o no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos calibrado el osciloscopio para este tipo de lecturas. Primero que nada vamos a observar cómo tenemos conectados los canales del osciloscopio y luego los voy a configurar para que todos vean qué es lo que estamos haciendo y entiendan la parte práctica. Bueno, en nuestra cajita de desconexión, en este simulador, aquí en orden tenemos estos dos caimanes que corresponden al CAN high y al CAN low de la red de comunicación que va de la SM al módulo de control de carrocería o BCM. Y de este otro lado tenemos nuestro CAN high y nuestro CAN low conectados, aquí están los dos conectados, de la red de comunicación que va del BCM hacia el tablero de instrumentos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los mensajes de la SM no llegan directamente al tablero. ¿Cómo está esto? ¿Y por qué quise abordar este tema? Es que es un problema bien cotidiano, y no nada más en Corsa, en Chevrolet como tal, en muchos vehículos ahorita. Por ejemplo, llega un alumno y me dice, o llega un mecánico y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no funciona el flotador en el tablero. No funciona. Y ya le cambié el tablero, ya le cambié el flotador, ya le cambié el flotador, perdón, la bomba y todo eso, y sigue sin funcionar. Y luego, no, pues la verdad no tengo el diagrama de la línea que va del flotador al tablero. Y entonces aquí es donde viene la mala noticia. ¿Sabes qué, mi estimado? Te tengo una mala noticia, porque resulta ser que no hay un cable que vaya del flotador directamente al tablero. ¿Por qué? Porque estos tableros ya son digitales. Y muchos me van a decir, ay, ¿cómo va a ser digital si tiene agujas? ¿Me muestras la pantalla del tablero, por favor? Así, ¿cómo va a ser digital si tiene agujas? No tiene números así como, el único del número es el del display, ¿no? Donde muestra los kilómetros. Bueno, pues resulta que el término digital no se refiere a la forma en como el tablero nos exhibe la información, sino el término digital se refiere a cómo recibe y procesa la información el tablero. Entonces, para esto quiere decir que el flotador ahora del tanque de combustible tiene un cable que va del flotador a la computadora de motor. Computadora de motor lanza el mensaje a la red, pero ese mensaje es recibido por por BCM, que en este caso es el módulo control de carrocería, y el BCM se encarga de transmitirlo a tablero. Pues es más complejo de lo que nosotros
imaginamos o es más complejo de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cotidianamente en los vehículos. Entonces, para vida de que se mueva el flotador, pues debe de haber una red de comunicación adecuada. El detalle aquí es que, lógicamente, la lectura del flotador no es la única que se maneja por esa línea, y pues prácticamente si esa red de comunicación está mal, pues vamos a perder, ahora sí que vamos a perder al tablero. Ahorita vamos a ocasionarle fallas y van a ver todo lo que se ocasiona con un simple corto a tierra, con una simple línea abierta. Bueno, volviendo a lo que viene siendo el entrenador, la cajita de desconexión, esta por favor. En orden tengo de izquierda a derecha, aquí en los caimancitos estos, tengo conectados las salidas del osciloscopio. Canal 1, que es esta, la primera, y hasta el final tengo el canal 4. O sea, tengo canal 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces ahorita vamos a pasar a la pantalla del osciloscopio y vamos a activar, quise dejarlo así para poderlo activar y que vean ustedes cómo se hace de manera ya directamente en el osciloscopio. Vamos a ver que tengo prendidos el canal 1, aquí tenemos la palomita, si lo alcanzan a ver, pero bueno, aquí muevo yo la activación de canales. Tengo prendido el canal 2, canal 1 es el amarillo, canal 2 es el verde. Tengo prendido el canal 3 también. Y tengo prendido el canal, no tengo prendido el canal número 4, pero ahorita lo voy a encender. Encendemos el canal número 4 y aún así todavía no logramos observar la red como tal. Es una red de alta velocidad y para esto yo tengo que poner en los canales, voy a empezar en orden, el 1, voy a poner el voltaje por división en 2 voltios para empezar, ¿sí? Tengo número 2, voltaje por división 2 voltios. Número 3, voltaje por división 2 voltios. Y número 4, voltaje por división 2 voltios. Ok. Ahora, siguiente regla para poder analizar una red de comunicación de CAN bus. Tengo que empalmar, si yo tengo una red de comunicación en el canal 1 y 2, tengo un CAN high y un CAN low, tengo que empalmar para poder observar que la señal está espejeada, tengo que empalmar los 2 canales. Por ejemplo, aquí empalmé el canal número 1 y el canal número 2. Y luego empalmo el canal número 3 con el canal 4. Y ahora sí, ya puedo observar que mis canales, en este caso, que la comunicación o los mensajes están de manera espejo. Lógicamente, como tengo la misma velocidad para ambas líneas y una es de mayor velocidad de otra, pues los mensajes se van a ver completamente distintos. Unos se pueden apreciar muy bien y los otros no se aprecian tan bien por la velocidad que yo tengo en lo que viene siendo el periodo por división, en este caso el tiempo por división que tengo configurado. Pero, por ejemplo, ahí yo pausé la señal, ¿sí? Yo pausé la señal y puedo observar que la red de comunicación o el bus de datos, en este caso, está perfecto. O sea, veo que lo que yo tengo arriba se comporta espejo con lo que yo tengo abajo. O sea, simplemente es una comparativa entre el CAN high y el CAN low. Mucha gente piensa que el CAN high y el CAN low se refiere a voltaje y tierra o se refiere a alta velocidad y baja velocidad. No es esa parte, no es correcta. La diferencia entre un CAN high y un CAN low es la manera en cómo se emite el mensaje para que la computadora pueda hacer la comparativa y pueda sacar los ceros y unos lógicos. Eso ya es con los programadores y electrónicos, ¿no? Aquí lo que vamos a observar es que el CAN high se comporta de un nivel de voltaje. Tenemos más o menos 2.5 voltios aproximadamente nuestro voltaje residual en este punto donde parte la comunicación, y observamos que el CAN high va de 2.5 hacia, se pudiera decir, hacia 5, no llega a 5, pero se pudiera decir buscando los 5 voltios. Y el CAN low va de 2.5 hacia 0 voltios. Pero lo que a nosotros nos importa es observar que la red de comunicación en este punto, ¿sí? Y en este punto sean iguales.
Si observamos los mensajes del CAN bus que hay entre motor y VCM, podemos observar también que hay una similitud, que hay una simetría, que hay una señal espejo. Se distorsiona un poco por la velocidad del osciloscopio, esa es la verdad. Si yo pongo más velocidad, empiezo a agrandar estos y empiezo a agrandar estos otros y lo podemos observar con mayor facilidad. Pero aquí, a como está la señal, a como está la gráfica, me sirve perfectamente para determinar que no hay problemas de comunicación. Ahora, ¿cómo se comporta un vehículo con problemas de comunicación? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Esta dinámica está muy padre, porque este entrenadorcito que nos fabricamos aquí nosotros, esto es elaborado aquí con el equipo de SEAC en Colima, nos permite realizar diferentes fallas en lo que viene siendo la red y observamos el funcionamiento del tablero. Con eso nosotros nos damos cuenta que hay un problema de red, observamos también los códigos de falla que se generan y observamos lo que viene siendo el funcionamiento o el comportamiento que tiene la red, en este caso de comunicación, de un módulo con el otro. Fíjense bien, vamos a ver esta parte, y es donde yo les comento que se complementa, o sea, no hay un escáner versus osciloscopio, sino un escáner en unión con el osciloscopio para determinar un problema. Es una necesidad que tenemos ahorita. Más sin embargo, muchos podrán decir, oye, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tengo osciloscopio no puedo hacer un diagnóstico. Sí lo puedes hacer si no tienes el osciloscopio, si cuentas con la información y la capacidad de analizar lo que el escáner te dice. ¿Cómo está eso? Fíjense bien cómo va a estar aquí el movimiento. Ahí tenemos, el osciloscopio está pausado y tenemos que hay un tablero de instrumentos que tenemos conectado aquí en nuestro simulador. Le voy a dar play al osciloscopio y vamos a ver que siguen los mensajes, se siguen dando sin problema. Ahora, fíjense bien lo que va a pasar con el tablero. Voy a cortar la comunicación del CAN high. La voy a cortar, o sea, voy a abrir esa línea. En este caso, en el osciloscopio, vamos a ver que hay un funcionamiento anormal con la gráfica amarilla, que es la que corresponde al CAN high. Y vamos a observar en el tablero, que va a haber un comportamiento anormal en los focos, en este caso, en los focos, en los indicadores, como por ejemplo el check engine o el foco de servicio. Fíjense bien y observen. Yo lo que voy a hacer aquí, en este punto, es cortar la comunicación que hay en el CAN high, que sería este botón que tengo aquí. ¿Sí? Voy a cortar comunicación, pon si quieres la pantalla de la gráfica y el tablero. Voy a manipularlo. Ahí lo apagué. Y observamos que la red de comunicación, en este caso entre el motor y el VCM, se comporta de una manera completamente anormal. El VCM está tratando de comunicar con motor, hay una línea CAN high cortada y observamos que en el tablero, abajo del foco de aviso del check engine, se apaga el foco de servicio, que también nos indica cuando el movilizador está disparado. ¿Sí? Vuelvo a establecer la comunicación, fíjense lo que va a pasar. Vuelvo a establecer la comunicación. Ahí. Se vuelve a establecer la comunicación en CAN high, en este caso, entre la SM y la VCM, y observamos que el tablero prende otra vez nuestro foco de servicio. En este caso, ese foco se prende cuando el VCM recibe comunicación entre la SM, perdón, cuando hay comunicación entre la SM y el VCM, o sea, cuando el VCM, el módulo de control de carrocería, recibe la comunicación por parte de la computadora de motor. Si el VCM no recibe comunicación de la computadora de motor, entonces lanza un código de aviso donde hay una pérdida de comunicación y se apaga ese foco. ¿Quién apaga ese foco? El tablero. ¿Sí? Es parte de lo que viene siendo el funcionamiento digital del tablero. Ojo, bajo esas condiciones el vehículo se bloquea. ¿Cómo se bloquea? Puede ser que arranque y en términos de unos segundos, unos minutos, se apague y ya no vuelve a encender, o puede ser que directamente no encienda. Y fíjense lo que vamos a observar. Vamos a suponer que no tengo osciloscopio. Yo no puedo observar la falla
que se genera, ahorita la volví a generar, yo no puedo observar la falla que se genera en la red, pero sí puedo determinar un problema apoyado con el escáner y apoyado con lo que acabamos de mencionar ahorita con el funcionamiento del tablero. Por ejemplo, me llega un vehículo que no enciende, al taller, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, yo como técnico sé que hay una red de comunicación y a ver, el código de la llave se da por medio de la red de comunicación, lo que viene siendo la identificación de los módulos se da por medio de la red de comunicación. Entonces, si el vehículo no arranca, principalmente yo debo observar que la red de comunicación esté bien. ¿Cómo me doy cuenta? Observando los focos indicadores del tablero. Abro el switch, por ejemplo aquí, ¿sí? Ahí está apagado el switch. Aquí inicio mi switch, ahí prenden los focos y observo que todos los indicadores del tablero están encendidos, ¿sí? Ahí fíjense cómo hubo en este punto un comportamiento anormal del foco de servicio. ¿Por qué? Porque han sido tantas veces las que hemos estado generándole fallas, no ahorita, sino anteriormente a la comunicación con el VCM, ¿sí? Que puede ser que el VCM no se esté comunicando con motor, no se esté identificando y se nos dispara el foco de servicio. Bueno, pero esa es otra historia que ya podemos mencionar más adelante. Cómo observar si los ID de comunicación o de identificación de módulos se están dando en este caso entre la red de comunicación, ¿sí? Ahora, observen lo que vamos a hacer con el escáner. En la pantalla del escáner, por favor. Vamos a suponer que no tenemos osciloscopio. ¿Cómo me doy cuenta si la red de comunicación tiene un problema? Me voy al escáner. Aquí estoy en la pantalla principal del escáner. Vamos a elegir diagnóstico. Ahora, aquí debemos de ser bien objetivos, por eso debemos de entender bien cómo funciona la red de comunicación. Los mensajes salen de la SM y se van al módulo de control de carrocería. Y luego de ahí se van al tablero. Entonces, si hay una pérdida de comunicación entre la SM y el VCM, en este caso el módulo de control de carrocería, vamos a tener que, si escaneamos la SM no nos va a decir absolutamente nada de pérdida de comunicación. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Es que la SM no dice nada, o sea, no hay pérdida de comunicación. Pero resulta que la SM lanza los mensajes, pero no sabe posiblemente si lo reciban en ese momento. Debe de haber una confirmación de que sí se recibió el mensaje, debe haber una confirmación, pero posiblemente el código no se genere rápidamente y no nos sirva como referencia para hacer un diagnóstico. ¿Qué va a pasar? Cuando yo escaneo un motor, me voy Z18, lo que hace comúnmente el técnico, el mecánico, y claro, aquí se generó una porque detectamos, desconectamos la antena, ¿sí? Pero resulta que no hay un código de carácter U. Los códigos de carácter U, en este caso, sabemos que se refieren a comunicación. Entonces me voy no a motor, sino me voy a módulo de control de carrocería y observo los códigos de falla que me está generando. Y aquí algo bien importante que no podemos perdernos aquí, no podemos dejar de tomarlo en cuenta, ¿sí? Nos marca códigos de funcionamiento aquí en los U, nos marca un U1500 y nos dice que hay una red local con un mal funcionamiento. Hay un U2105 donde me dice que el alternador o el generador no está funcionando o que no se recibe una señal en el campus de datos, en este caso, o mensaje del generador. También nos dice que hay en este caso, un overrun, que son los códigos de respuesta. Nos dice que hay un contador que han pasado de vueltas. Eso nos da risa, porque no donde le medimos las revoluciones al CAN bus, sino que está ciclado pidiendo mensaje y no tiene respuesta. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y luego otro que nos marca una pérdida de comunicación con tablero. Pero resulta que observamos del lado derecho el estado del código. Esto es bien importante, no perder de vista esto. Decimos ahí presente, y estos que son de comunicación no están presentes. ¿Por qué no están presentes? Porque yo corregí el problema antes de meterme al VCM.
Entonces quiere decir que esos códigos los tuvo el BCM, pero ya no los tiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar los códigos, los borro, y vuelvo a accesar a los códigos de falla, códigos de error borrados con éxito. Me voy a leer los códigos de falla de nueva cuenta, y resulta que ya no tengo ningún código de carácter U. Quiere decir que no hay una pérdida de comunicación como tal. Pero vean lo rápido que es la red CAN. Voy a generar la misma falla y observen lo que pasa. Ahí vemos que está destellando el foco del inmovilizador. Bueno, hay comunicación. Apago la red de lo que viene siendo el CAN high de la red de comunicación. Y ahora muéstrame el puro escáner, por favor. Fíjense lo que va a pasar aquí en este momento. Estoy aquí donde me quedé. No había códigos de falla, pero basta con que yo me salga de aquí y los vuelva a leer, y debemos seguramente encontrar ya un código de error de carácter U. Vemos que ya hay un U1500 y hay un U2105. Y aquí es donde viene el problema. Nos hemos topado con que los escáneres de diferentes marcas, excepto los que son exclusivamente de la marca para lo que viene siendo Opel, no definen exactamente una pérdida de comunicación entre un módulo y otro. Y entonces es donde viene la apreciación del mecánico y la capacitación que tenga. Por ejemplo, me dice que no hay una señal del generador, del alternador. ¿Quién monitorea el alternador en estos vehículos? Los monitorea la SM. Entonces, si el módulo de control de carrocería me dice, oye, no recibo señal del trabajo del alternador, del fin del alternador, del sistema de carga, pues lógicamente está dejando de recibir mensajes del BS, del SM, de lo que viene siendo la computadora de control del motor. Ahora, créanme lo que esta misma falla la podemos analizar con otro escáner de otra marca, no quiero decir marcas aquí. Lo podemos analizar con otro escáner y puede ser que otro escáner ni sus luces nos marque del generador, pero nos marque que posiblemente la temperatura del aire no se detecta, el aire de entrada al motor. Sabemos que ese dato lo brinda motor a módulo de control de carrocería y es un código de carácter U también. Entonces, con eso nosotros nos damos una idea de que hay una pérdida de comunicación entre la SM y el BCM. Ahora, ¿lo quieren comprobar físicamente? La única forma de comprobar este código y este comportamiento es con un osciloscopio. No hay otra. ¿Sí? Si ustedes lo quieren confirmar así al 100%, lo quieren confirmar directamente, lo quieren confirmar de una manera segura y eficaz, solamente se puede monitoreando el CAN high y el CAN low de cada uno de los módulos mediante un osciloscopio y observando precisamente el funcionamiento y el comportamiento de la red CAN. Por ejemplo, aquí tengo el código, algo bien importante, tengo los códigos presentes, ¿sí? Tengo dos códigos de comunicación y ambos están presentes. Para los que ya saben, igual, para los que no están familiarizados con esta terminología o con el estado de los códigos, un código presente que tiene un estado presente, yo no lo voy a poder borrar. Si yo le doy borrar códigos, ahí estoy borrándolos, me dice que el borrado de código se ha dado, pero al momento que yo los leo, vuelvo a tener códigos de carácter U. Por ejemplo, está generado el otro posiblemente no, porque no abrí el switch, pero sigo teniendo un código presente de carácter U que viene siendo el del generador. No lo puedo borrar, ¿sí? No lo voy a poder borrar hasta que no corrija la falla. Ok, ahorita fíjense bien lo que voy a hacer. Simplemente voy a borrar, voy a quitar la falla. Ahí establezco otra vez nuestro CAN high, ¿sí? Observamos en el osciloscopio, aquí lo muevo, observamos que nuestro osciloscopio ya da lectura correcta en el CAN high y en el CAN low, y lo que voy a hacer es simplemente volver a escanear, y yo voy a observar que el estado del código, ¿sí?, lo voy a tener, pero ahora me aparece como no disponible. Yo corregí la falla, no borré nada, no hice absolutamente nada, y ahora el estado únicamente lo que hice fue salirme y volver a leer los códigos,
y ahora me muestra el estado como no disponible. Eso quiere decir que si había un problema, ya lo corregí. Por ejemplo, que si estaba haciendo falso contacto una línea, yo le moví, cambié el estado del código, entonces ahí en esa línea tengo el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya una vez que está en estado no disponible, procedo a borrarlo, y ahora sí, ya una vez en estado no disponible, el código se debe de borrar. Leo el código y automáticamente el código desaparece y lógicamente en el comportamiento también va a desaparecer esa pérdida de comunicación como tal. Entonces, podemos definir aquí que sí podemos darle a la falla, sí podemos toparle a ese tipo de problemas con el puro escáner, lógicamente siempre y cuando el escáner pues sea de calidad, sea de gama alta. Hay de muchas marcas, en este caso este trabaja muy bien, nos prestaron nuestros amigos de Apimsa, trabaja muy bien para este tipo de fallas, siempre y cuando tengamos el equipo adecuado, ¿sí? Pudiéramos diagnosticar mediante deducción y capacitación problemas de red sin tener el osciloscopio. Pero si yo lo quiero hacer de una manera técnica, recuerden ustedes que en el punto de los talleres la pérdida de tiempo es pérdida de dinero. Si tú en tu taller no eres eficaz en el diagnóstico, estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque si una falla la sacaste en 3 días sin equipo y la puedes sacar en 1 teniendo equipo, pues lógicamente el dinero va a llegar más rápido. Entonces, tú perdiste días, perdiste dinero en ese tiempo que estuviste pegado en el carro, pudiste haber hecho alguna otra actividad que te hubiera generado, en este caso, dinero. Ahora, si se pueden analizar el costo de un osciloscopio, ya no es tan caro. Anteriormente era muy caro, ahorita la verdad está al alcance prácticamente de la mayoría de las personas y podemos tener una dupla muy buena entre un escáner de buena calidad y un osciloscopio. Afortunadamente los mecánicos no necesitamos un osciloscopio pues ahora sí que tan potente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tomar lecturas pues algo burdas. Esta es una de las lecturas más delicadas en el caso del CAN-HI y el CAN-LO por la velocidad que manejan. Pero si nos ponemos a ver cómo trabaja una garganta, que posteriormente podemos hacer una plática al respecto del diagnóstico de gargantas con el osciloscopio y con el escáner, porque se ocupan los dos, pues vamos a ver que las velocidades de las señales son muy, muy lentas comparadas con una red de comunicación. Vamos a observar que, por ejemplo, podemos diagnosticar problemas de sincronización, como lo explicaba el ingeniero Luis Carlos ayer, ya en taller. Podemos diagnosticar problemas de sincronización, problemas de tiempo variable con el osciloscopio, y vamos a ver que pues nos va a ahorrar bajar el motor, desarmar la sincronización, y el trabajo que vamos a hacer no va a pasar de unos 10, 15 minutos en que lo conectamos y determinamos el problema. O sea, esa es la diferencia en tener y no tener equipo, y lógicamente de saber usar el equipo adecuadamente para el problema que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque miren, estamos analizando una red de comunicación con una velocidad elevada, pero si a mí me dijeran, oye, tengo un carro que no enciende y quiero con el osciloscopio determinar si el sensor de cigüeñal está en buenas condiciones o no, pues bueno, para empezar, algunos osciloscopios son tan lentos para procesar la señal, por llamarlo así, que en lo que tú le das marcha y le dejas de dar marcha al carro, que lógicamente no enciende, pues vas a tener una gráfica muy anormal del funcionamiento de un sensor de cigüeñal, que al final puede terminar confundiéndote completamente, lejos de ayudarte a hacer un diagnóstico. Pero si tú me dices que quiero saber si el sensor de cigüeñal está generando señal, pues métele el escáner, vete a la línea de datos y vete al valor de revoluciones por minuto, y fíjate si cuando das marcha tienes valor de revoluciones por minuto, y con eso te das cuenta si el sensor de cigüeñal sí está emitiendo señal, en este caso de revoluciones. ¿Por qué? Porque la señal de revoluciones por minuto se toma del sensor de cigüeñal. Entonces ahí no ocupamos un osciloscopio, ahí ocupamos precisamente un escáner que nos brinde ese parámetro, ese valor. Y algo bien importante, este escáner cuenta con batería propia. Para ese tipo de fallas, cuando tenemos que el vehículo no enciende y damos marcha, si el escáner es de los que se conecta a la interfase toma la alimentación del DLC, vamos a tener el problema que al marchazo, si baja el voltaje de la batería, el escáner pierde comunicación y nuestra línea de datos se pone en puras rayitas y no podemos observar nada. Esa es una de las ventajas de que el escáner, por ejemplo, como en este punto el X-Tool, traiga batería propia y no dependa de la alimentación directamente del conector DLC para poder trabajar. Esa es una ventaja muy grande, ¿no? En este caso, en ese tipo de fallas. Ahora, si me dijeran, oye, pues, ¿sabes qué? Tengo a lo mejor una mala sincronización del escáner, me marca
un código de correlación entre el sensor de cigüeñal y el árbol de levas, o tengo un código P0018, o un P0013, o un P0012, que ahorita en la actualidad son auténticos dolores de cabeza en la mayoría de los vehículos, porque no sabemos si es el sensor del árbol de levas, si está mal el tiempo, si está mal el lector, como decía el ingeniero Luis Carlos. No te preocupes. Hay un osciloscopio para esto, pones tu lectura, CKP, SMP, SMP2, SMP1, SMP2, CKP, haces la comparativa, comparas tu oscilograma, porque así se llama la gráfica en este caso, y observas si tus puntos de referencia y sincronía están correctos, ¿sí? Oye, pero ¿cómo puedo saber si el árbol de levas funciona bien o no? Pues simplemente pones tus puntos en tu osciloscopio y con ayuda de tu escáner, que trae funciones especiales, mueves, en este caso, los parámetros del árbol de levas y vas a observar cómo al dar el comando en el escáner, el osciloscopio te marca esa falla. Entonces, como les vuelvo a repetir, es una dupla que tenemos que hacer entre lo que viene siendo el escáner y el osciloscopio. No puede haber una comparativa como tal, cuál más efectivo y uno y otro. El más efectivo es el que ocupas para solucionar la falla que tienes en ese momento. Ese va a ser el más efectivo. Pero ¿qué va a pasar si no tienes el equipo, o si no tienes esa dupla, o si no tienes el conocimiento? Nos vamos a quedar a medias en las fallas, en los vehículos, sobre todo en las fallas modernas. Ahora miren, vamos a generar una falla entre la red de comunicación CAN bus, en este caso, del tablero con el BCM. Y fíjense lo que va a suceder. Voy a tumbar el CAN bus, el CAN high, en este caso, que es el de color morado, ¿sí? En la parte de abajo voy a tumbar el CAN high y observen lo que pasó. Desaparece la gráfica del CAN high y observen lo que pasó con el tablero. Prácticamente el tablero se murió. El tablero está prendido. Si le checas alimentaciones, las tiene, ¿sí? Si le picamos al foquito de reset, mira, presiona el foquito de reset, por favor, y vamos a observar que el tablero enciende. Déjalo presionado, ahí está, miren. Ahí enciende, pero está completamente muerto. ¿Por qué? Porque no recibe datos. Prácticamente, ¿qué te está diciendo? Pues, ¿qué te exhibo si no recibo nada, si no recibo ninguna señal en este punto? Entonces, ahí el tablero, prácticamente nosotros pudiéramos interpretar que el tablero no funciona, cuando el tablero está funcionando perfectamente bien. Lo que pasa es que no recibe datos. Observen ustedes, restablezco la comunicación, ahí pueden observar en el osciloscopio, se van a restablecer los datos y el tablero vuelve a encender. Ahí en ese punto. ¿Por qué? Porque ya hay una transmisión de datos entre el BCM y el tablero. Ahora, quiero que observen en este punto cómo se comportan las señales. Aquí, por ejemplo, voy a abrir el CAN high de la SM. Ahí lo abro. Se cae el CAN high. Observamos las señales. ¿Sí? El síntoma en el tablero es el mismo. Se bloquea. Aquí voy a observar el CAN low. Lo voy a interrumpir de la SM también. Y observamos este comportamiento. ¿Sí? Ahora también puedo generar una falla de un corto a tierra, y fíjense bien, voy a generar una falla en un corto a tierra del CAN high. Observen lo que pasa con la lectura. Prácticamente, lógicamente se fue a cero nuestro CAN high, pierde comunicación, y ahora voy a generar un corto a tierra, en este caso con el CAN low. Observen lo que pasa con la lectura. Es diferente, ¿por qué? Porque el comportamiento del CAN high es hacia arriba, ¿sí? Es hacia los 5 voltios, y el otro viene hacia tierra, amigos. ¿Sí? Ahí está. Ahora, lo mismo puedo hacer con los canales, en este caso del tablero con el BCM. Corto comunicación, CAN low, que es el de color verde. Observen lo que pasa. Y corto comunicación con CAN high, que es el de color morado, y observen lo que pasa. ¿Sale? De la misma manera puedo generar un corto a tierra en CAN low, que es el de color verde, y puedo generar un corto a tierra en CAN high, que es el de color morado. Ahí se pierde completamente la comunicación. Y fíjense, una de las normatividades de lo que viene siendo las redes de comunicación
nos dice que el vehículo debe de comunicar aun cuando tiene uno de los dos CAN high o CAN low en corto a tierra. Eso es lo que nos dice la norma, eso es lo que conocemos en teoría, y yo lo he leído no en una fuente de información, sino en varias y muy confiables, y podemos observar que no se cumple al 100%, pero en algunos casos sí se cumple. Miren, observen lo que va a pasar con el tablero. Voy a aterrizar el CAN high de la SM, por ejemplo. Aterrizo el CAN high, el tablero se cae la comunicación, observamos la gráfica, está completamente mal, o sea, el comportamiento es anormal y lógicamente no hay comunicación con tablero. Ahora aterrizo el CAN low, tenemos mismo síntoma, tenemos una gráfica distinta porque es en otra línea de comunicación. Ahora, tumbo el CAN high del tablero, de la BCN al tablero, y el tablero igual se muere, ¿sí? Se cae la red, está en ceros completamente, no hay mensajes, se cae la red y el tablero deja de trabajar, pero observen lo que pasa si yo aterrizo el CAN low. El tablero sigue funcionando, vemos que la red se cae, pero el tablero sigue funcionando, ¿sí? Entonces, aquí no hay algo que, o sea, al 100% que tú digas, se va a tumbar la comunicación por un corto a tierra, en teoría no se debería de cortar. En la práctica, aquí podemos observar y determinar que como puede haber una pérdida de comunicación, puede seguir comunicando dependiendo si es el CAN high o el CAN low el que se está aterrizando, ¿sale? Entonces, ahí está demostrado que no siempre la red de comunicación, y fíjense, en un mismo carro se va a comportar de la misma manera bajo las mismas condiciones. Por eso es bien importante, súper importante poder observar el funcionamiento, en este caso, de la red de comunicación. Aquí yo a lo mejor observo el tablero y digo, no, pues no tiene nada, o sea, está completamente normal. Pero si pongo el osciloscopio y observo, voy a decir, sí, hay una pérdida de comunicación porque el CAN low está pues prácticamente perdido, ¿no? Y bajo esas condiciones voy a tener problemas de comunicación, lógicamente, dependiendo cuál de los dos, ya sea el CAN high o el CAN low, tenga el problema, pero no va a ser similar cuando tenga un problema en motor o cuando tenga un problema en tablero. Por eso hicimos esta parte de lo que viene siendo este simuladorcito, para poder analizar y brindarles a ustedes esa demostración, porque muchas veces damos un curso de redes, pero no los observamos físicamente, ni mucho menos le generamos fallas, por el temor de dañar algo, por el X o Y, no se tiene el carro, o no tenemos la facilidad de hacerlo. Precisamente para eso lo hicimos, poderle generar fallas de manera segura, sin dañar absolutamente nada. Ustedes pudieron observar que yo manipulé las líneas varias veces y los módulos siguen trabajando como tal, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes en su taller reciben un carro con problemas de comunicación, simplemente basta con que ustedes localicen dónde está el problema, o sea, localicen con la gráfica dónde tienes el problema en diferentes nodos. Hay que tomar lecturas dependiendo la topología de la red, que es otro tema muy, muy extenso, y ahí podemos determinar dónde está el problema, corregimos el problema y en ese momento el vehículo regularmente va a trabajar sin que nosotros tengamos que programar absolutamente nada, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la red es tan rápida que al momento que tú estableces comunicación, vuelve a trabajar, el vehículo vuelve a trabajar en normalidad, y pues lógicamente esto va a generar dinero rápido. ¿Por qué? Porque el vehículo pues me pudo haber llegado en grúa, yo lo he hecho andar en un ratito, pegándomele, teniendo la información, teniendo el diagrama, teniendo el osciloscopio o el escáner, lo puedo echar a andar, y eso pues, lógicamente es un trabajo muy, muy bien cobrado. Yo les puedo asegurar que las personas que se han capacitado, ya sea con nosotros en otros lugares, porque ya hay muchos en el mercado igual que ofertan, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Yo les puedo asegurar que las personas que se capacitan y tienen información y tienen equipo, cada vez se dedican más a lo que son fallas en los vehículos que a lo que son reparaciones o temas de frenos o de chasis. Ya para eso tienen gente que lo haga, y uno hace reparaciones y programaciones. ¿Por qué? Porque eso te deja pues más solvencia en menor tiempo y con un esfuerzo mínimo.
¿Por qué? Porque ahora sí que las máquinas o los aparatos que tú compras hacen el trabajo sucio por ti, hacen el trabajo para que tú puedas ganar mucho más rápido. Son herramientas que rápidamente se pagan, pues en este caso. Y por eso es muy bueno entenderlas a fondo. Por eso la parte de la capacitación la quise ver de esta manera, para que ustedes pudieran observar desde una red de baja velocidad donde tenemos que el escáner no comunica con el tablero, que el escáner no comunica con el motor, o que el escáner no comunica con la SM, hasta un código de alta velocidad donde vemos que los módulos no se comunican, pero el escáner sí. ¿Por qué? Porque la red de comunicación de diagnóstico es independiente a la red de comunicación intermodular en estos vehículos. Ya a lo mejor en otros vehículos más nuevos, pues la red de comunicación de alta velocidad con la de diagnóstico que está empalmada en el mismo nodo, y ahí tengamos un problema de comunicación. Pero eso es lo divertido, donde ya tenemos un diagrama y observamos la falla y podemos ver esta parte, ¿no? De dónde está la problemática, para poder resolver por ahí el problema y poder cobrar bien cobrado. ¿Y cuánto se puede cobrar por un diagnóstico de fallas en red? Pues ya depende del carro, lógicamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay vehículos muy sencillos y hay vehículos muy complicados. En este caso, pues, si hablamos de un Audi, un BMW, con una infinidad de módulos para ya prácticamente para todo, y donde tenemos una red y tenemos una subred o dos subredes, pues lógicamente el costo es mayor. Pero yo les voy a poner una analogía. Por ejemplo, me han llegado vehículos al taller donde tenemos esa parte de taller y tenemos la parte de la capacitación. Estamos completamente dentro del ramo, tanto en lo práctico como en lo teórico, como en la docencia. Entonces me han caído vehículos al taller y me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi carro me cobran 35,000 pesos por reparar la transmisión porque no funciona. Y resulta que lo revisas y el problema por el cual no funciona la transmisión es porque hay una pérdida de comunicación entre una red de alta velocidad y la computadora de transmisión pierde datos y deja de trabajar, lógicamente, la parte electrónica de la caja y entra a modo de protección. Entonces, tú corriges un problema en una línea. Me ha tocado problemas de ese tipo, que es una tierra que va al módulo por ejemplo, del control de la bomba de combustible. Me ha tocado que es una tierra que está sulfatada, un cable que está flojo o suelto, lo aprietas, se corrige el problema. Y entonces dices, bueno, no voy a cobrar por apretar el tornillito, voy a cobrar ahora sí, que por la gravedad del problema. El cliente iba a gastar 35,000 pesos, le iban a arreglar la caja y la caja iba a salir sin funcionar después de haber gastado esos 35,000 pesos. Entonces, el precio o el costo de una reparación de una red de comunicación va en función del problema que está solucionando. Ahí en ese punto, pues no sé, no quiero manejar cantidades, pero puedes cobrar. Si iba a gastar 35,000 pesos, te aseguro que si tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Te arreglé el problema, son 10,000, te los va a pagar. ¿Por qué? Porque ya está mentalizado a pagar 35 y el vehículo pues va a ser un gasto infructuoso porque no va a funcionar en este caso. Es relativo, la verdad es relativo, no podemos establecer una tarifa, un costo para problemas de red, porque es relativo al problema que está solucionando. Eso sí es, ahora sí que sería una respuesta muy ambigua, ¿no? Poderte dar una cantidad exacta. Es correcto, muy bien respondido. Ahí sí depende mucho, y como se dice vulgarmente, también dependiendo del sapo de la pedrada, ¿no? No le vas a cobrar igual a, como tú bien dices, un BMW que le está salvando un problema de 35,000 a alguien que a lo mejor le está salvando un problema de 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Entonces también hay que saber ahí valorar el trabajo, y recuerde que las cosas valen lo que la gente paga, ¿no? Entonces en este caso, incluso si le dices yo creo que 15, pues te lo van a pagar. ¿Por qué? Porque le estás garantizando que va a funcionar, ¿no? Así que creo yo que ahí depende mucho de cada circunstancia. Vamos a tener otra capacitación, no se la pierden, para que usted crezca junto con nosotros, usted lleve su taller a otro nivel, pueda generar mejores ingresos. Y bueno, señores, ¿algo más que decir antes de despedirnos? Bueno, pues a mí me gustaría recalcar lo que viene siendo direcciones de los planteles. Para el plantel de CETAC Guadalajara, Avenida del Campesino número 1039, Colonia Moderna. Para el plantel CEAC, que es la Escuela de Electrónica, Nicolás Regules 482, igual Colonia Moderna. Y para lo que viene siendo la Escuela de Mecánica y Electrónica aquí en Colima, es Avenida de los Maestros 152.
Perfecto, mi estimado, pues muchísimas gracias a la gente de Refaccionaria Pinza por haber hecho esto posible. Recuerde que equipos de diagnóstico, los mejores sin duda alguna, los encuentra aquí con nosotros. Y bueno, si no hay nada más que decir, muchachos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.